Sí, esta es una pequeña explicación de cómo ganar dinero con opciones binarias. Vamos a hablar de los tres principales pasos que debemos nosotros tener para lograr tener éxito a largo plazo, ¿vale? A corto plazo no es tan importante, pero si no nos sirve ganar 1 o 2 días, si al final vamos a perder nuestro dinero. Si tenemos un orden, ¿vale? Podremos tener beneficio en X tiempo, en 2 3 meses, en un año, continuar y vivir de esto, ¿vale? Pero a largo plazo. A corto plazo, cualquier persona puede ganar dinero, pero mantenerlo no. Los tres pasos para lograr el éxito, ¿vale? Para invertir en opciones binarias deberíamos tener un plan de trading. El plan de trading, ¿vale? Es decir, desarrollar algo, tener un proyecto. Nuestro proyecto tiene que tener tres bases, ¿vale? El primero tiene que ser una estrategia, técnica o sistema, ¿vale? Cómo vamos a desarrollar, es decir, el producto, si tenemos una empresa de producto. Sentimiento, psicología, trading. En este caso, si nosotros tenemos un producto, ¿cómo lo vamos a practicar, ¿vale? ¿Cómo lo vamos nosotros a vender? Y por último sería el control de riesgo, ¿vale? Cómo vamos a manejar el capital del proyecto, ¿vale? Es muy importante estos tres puntos. Son tres pasos o tres pasos importantes, tres factores muy importantes que nos hace falta desarrollar para poder tener éxito. El primero que vamos a hablar en este caso sería la estrategia. Cada estrategia debe ser probada durante un tiempo determinado. El mercado está en continuo cambio y no hay una estrategia perfecta, pero sí una estrategia que nos ofrece más beneficio que otra. ¿Qué significa esto? Muchas veces, o muchas personas que nos buscan me dicen que ya tenía una estrategia que les funcionaba, pero el día que la probó no le funcionó y que ha perdido todo su dinero. ¿Por qué razón? Porque la estrategia no la vamos a probar solamente un día, la estrategia siempre está cambiando, el mercado siempre está cambiando. Hay momentos de que sirve más una tendencia alcista, puede ser que otro momento sirva más una tendencia que está en rango, puede ser otro momento que sirva una tendencia más alcista más a largo plazo, ¿vale? O a corto plazo. El mercado siempre está cambiando, así que tenemos que probar nuestra estrategia y ver cómo funciona en el mercado. Una vez visto cómo funciona en el mercado, ya podemos empezar a invertir. El segundo punto que nos dice aquí es que hay varias estrategias de trading. Lo importante no es cuál es la mejor, sino cuál se adapta a nuestro perfil de inversor. Realmente en el blog podéis ver en la parte de abajo, podéis ver bastantes estrategias. Cada vez vamos a ver más estrategias. Pero en este caso, las estrategias tenemos que aprender a que se adapten a nosotros. Es decir, si yo soy una persona que soy muy nerviosa y que no sé cómo hacer bien el trading, no puedo empezar a buscar estrategias a corto plazo, a 60 segundos. ¿Por qué? Porque nos va a afectar la parte psicológica y no vamos a poder hacer nada. Nuestra estrategia tiene que adaptarse a nosotros. Vamos a hacer una estrategia a largo plazo, es decir, al final del día, al final de la semana, ¿vale? 2 o 3 operaciones durante la semana y de esta manera la volatilidad nos va a afectar menos. Si somos personas que queremos estar todo el tiempo aquí y ver cómo funciona, pues en este caso sí puede ser rentable, es decir, una estrategia a corto plazo. ¿Vale? Toda la estrategia siempre tiene que adaptarse a nuestro perfil de inversor y el riesgo que vamos a correr. Muy importante. El segundo punto que vamos a tener en cuenta es la psicología trading, ¿vale? La psicología trading se utiliza para trabajar dos principales fundamentos para el éxito, ¿vale? El éxito de las operaciones. En este caso, se estudia o nosotros analizamos la disciplina, ¿vale? El desarrollo, es decir, la constancia y las emociones, ¿sí? Para aprender a controlar las emociones. Esto es muy importante. Muchas veces cuando tenemos ganancias, ¿vale? Generalmente se da más en Forex, ¿vale? Pero muchas veces cuando tenemos pocas ganancias, lo que hacemos es cerrar la operación antes. Y cuando tenemos pérdidas, no cerrar la operación. Es decir, que tenemos siempre más pérdidas que ganancias. Y al final del tiempo, pues no va a ser rentable. En opciones binarias lo que sucede principalmente es de que si pierdo una operación con un 1%, 2%, la segunda operación arriesgo yo un 3%, un 5%, arriesgo más capital. Eso está mal. Entonces la psicología trading se basa en que tenemos que aprender a controlar nuestras emociones y ser disciplinados en ellos. Si no somos disciplinados, no controlamos nuestras emociones, vamos a terminar perdiendo nuestro dinero. ¿Vale? Muy importante la psicología trading. Por último, tenemos la gestión de capital. La gestión de capital es bastante importante porque aunque nosotros tenemos una buena estrategia y aprendemos a controlar las emociones, si no sabemos controlar el riesgo, ¿vale? No controlamos el riesgo, vamos a perder nuestro dinero. ¿Qué significa esto? Otra principal causa también que las personas pierden dinero y que me cuentan las historias es de que hicieron una operación y no salió bien. Arriesgaron un 2-3%.
hicieron otra operación y fueron ganando. Y llega un momento en que ven que su estrategia funciona y se salen no tienen disciplina y arriesgan un 10%. La operación salió mal y ahora arriesgan un 20%. Y poco a poco va arriesgando hasta que llegan arriesgando hasta en 30, 40 o 50% una operación. ¿Qué ocurre con esto? Pues perder su dinero. Así de fácil. ¿Por qué? Porque hace 2 o 3 operaciones, 30, 40%, y has perdido todo el dinero. Por recuperarlo fácilmente, lo que has hecho es perderlo más. Siempre hay que tener disciplina. Siempre aconsejo yo no arriesgar más de un 1%, que es lo normal. Si somos personas que queremos arriesgar mucho más, porque queremos más beneficio más rápidamente, arriesgar máximo un 3%. ¿Vale? Aquí también explico, en el caso de pérdida no arriesgar el doble o el triple, ¿vale? Y por último, siempre seguir nuestra estrategia, no irnos a apostar. Decir, he perdido, pues quiero hacer una operación y apuesto. Es decir, yo creo que va a subir, sin ninguna razón, solamente porque yo creo. ¿Vale? Es muy importante que no apostemos. Para finalizar, ¿vale? Los puntos importantes serían, tenemos que tener paciencia, ¿vale? Eso no se consigue de un día para otro. Lo que te le diga o subimos en foros o en vídeos no es así. No se hace de un día. Hoy lo hago y ya lo sé hacer. No. Disciplina, hay que tener disciplina siempre. Disciplina y ser constante, ¿vale? Ser constante en lo que hacemos, no dejarlo de un día para otro. Continuar, porque si lo dejamos, se nos pueden escapar cosas y podemos hacer más operaciones. Siempre estar actualizado, ¿vale? Siempre saber lo que sucede en el mercado, noticias que nos pueden afectar, ¿vale? A nuestra operativa y no apostar. Espero que este vídeo os haya sido útil. Los invito a que suscribáis al blog, ¿vale? Y también al canal de YouTube, donde podéis ver algunas estrategias. En el blog podéis ver algunas estrategias de trading que igual pueden ser bastante útiles para vosotros. Un saludo.